todos ustedes estén bien de salud. Muy buenos días a todos, ¿sí? Vamos a ver por acá y decimos, por lo tanto, buenos días, Zuli. Estamos, ¿cómo estás? A ver, voy a poner desde el inicio, ¿sí? A ver, vamos a ver. Estamos saludando acá. A ver, vamos a ver el chat, ¿sí? Zuli, estamos Arrieti, ¿cómo estás? Andrea Betsabe, Samantha Salas, ¿cómo estás? Brittany Nicole, ¿cómo estás? Franco Antonio Montalvo, Fabián Maximiliano Linares, buenos días. Alison Alexandra Velasco, también para Daniel Steven Quiroz, ¿cómo estás? Jonel Franklin Hidalgo, para Brian Josué Montalbán, un abrazo. Bueno, ¿cómo estás? Maricielo Nicole Núñez, ¿cómo estás? Ingrid Michelle Cátedra, estamos, ¿cómo está Carolina del Pilar Solano? Bianca Abigail Obregón Suta, ¿cómo estás? Andrea Betsabe Leiva, Fiorella Victoria Ortiz, ¿cómo estás? Jack Davis, Natalie Nicole, ¿cómo están cada uno de ustedes? Piero Cárdenas, estamos, ¿cómo estás? Homero Fernández, ¿cómo estás? Luisa Pamela Ponte, Catherine, estamos Noelba, ¿cómo estás? Hola, Anabeli, ¿cómo estás? Gerson, ¿cómo estás? Samantha, ¿cómo estás? Samantha Abigail. David y Joaquín Pena, buenos días a todos los presentes, un abrazo cordial, un abrazo total, esperando pues que estén pues bajo la protección y el manto del Señor, esperando pues que sus metas, sus propuestas se cumplan y vamos a hacer todo lo posible acá porque eso sea así. Bien chicos, después de estos saludos paso pues a dejar de poner la cámara web para poder poner, estamos la diapositiva correspondiente, para poner la diapositiva correspondiente. Estamos. Bien, chicos, vamos a comenzar. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Bien, Vanessa, cuidado con el audio, hijita. Ya nos vemos. Correcto, muy bien, chévere. Vamos a comenzar esta clase. A ver, vamos a ver cómo están las opciones de la reunión. Ya sabe que si usted quiere participar, puedes también usar tu micrófono, ¿no? O sea, no solamente por el chat, también por el micrófono, activas tu micrófono, participas, comentas, preguntas, pero no te olvides, por favor, de cerrar el micrófono. Correcto, no te vayas a olvidar. ¿Ya, chicos? Sí. Anabeli, por favor, estamos ese audio, hay que tenerlo cuidado, ¿ya? Para prenderlo y apagarlo. Bien, vamos a ver rápidamente ahora sí, y vamos a comenzar a trabajar. Pero vamos a ver desde el principio y decimos, bien, el tema que nos toca trabajar el día de hoy se va a denominar la anáfora. La anáfora, ¿sí? Es el tema que nos toca trabajar. Para analizar este tema, primero tengo que recordar qué era la referencia. Pregunto, chicos, ¿recuerdan ustedes lo que era la referencia? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes lo que era la referencia? A ver qué me dice. ¿Qué me dice Piero? ¿Qué me dice David, Samantha, Gerson, Catherine, Noelia? Correcto, Samantha. La referencia es señalar. La referencia es la actividad en la cual nosotros señalamos. Esto es la referencia. ¿Sí? La referencia era la actividad de señalar. Por ejemplo, si la señorita le decía a su novio, mira aquello, y le decía esta frase, aquello no tiene significado. En cambio, mira, sí, pero aquello es para que él entienda, porque de repente le dice a quién se refiere. Entonces, para que él entienda, lo que ella tiene que hacer es señalar. Esta actividad es la referencia. Correcto, Zuli. Señalar a un elemento cercano. Correcto, excelente. Ahora, vamos. Sí, a ver, quiero que leas el texto con muchísimo cuidado. Quiero que leas el texto con muchísimo cuidado. ¿Sí? Trata de hacer las referencias. Trata de hacer las referencias. ¿Ya? Vamos, trabaja, por favor.
Me avisas en el chat si terminaste de analizarlo, por favor. Zuli da a entender que listo, ¿qué dicen los demás? Bien, bien. Samantha, Jonel y Alison también dicen listo. ¿Qué dicen los demás chicos? Vamos chicos, vamos. Listo, 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 listo. Excelente, ya estamos, ya estamos. Ya, a ver, hay un audio prendido, por favor. Si va a intervenir, interviene. Si no, lo desactiva, por favor. Mucho cuidado con ese audio. Muchísimo cuidado con ese audio, por favor. Si no, voy a tener... Anabeli, Anabeli, por favor, tu audio se prende y se apaga. Anabeli, tu audio, por favor. Anabeli Xiomara, ¿ya? A ver, listo. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar y ahora sí decimos. Escúchame, por favor, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a decir? A ver, ¿qué vamos a decir? Escúchame, por favor, escúchame, por favor. Dice, la revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJs como músicos de la época actual. Nuevamente repito, la revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJ o de los DJs como músicos de la época actual. En principio, estos nuevos artistas, o sea, toda esta frase, deben ser considerados de esta manera. ¿Quién sería de esta manera? Porque componer música electrónica es una actividad similar a escribir en vivo música de cámara. Estas personas, ¿a quién se refieren con estas personas? No piensan en función de un instrumento, sino que es como si tuvieran una orquesta a su disposición. Este es su, este es su.
Y ellos deben conseguir, ¿quiénes serían ellos? Que cada uno de sus músicos, que cada uno de sus músicos toque adecuadamente. ¿Sí? Ahora, nuevamente, nuevamente acá. Estas personas no piensan en función de un instrumento, sino que es como si tuvieran una orquesta a su disposición. Y ellos deben conseguir que cada uno de sus músicos toque adecuadamente de sus músicos. Este sus es posesivo. Toque adecuadamente aprovechando todo el potencial de forma afinada y en armonía con el resto. Además, no repiten los mismos instrumentos, no repiten quiénes, no repiten los mismos instrumentos, por el contrario, los inventan, este los que está acá. Deben otorgarles, este les, forma, deben otorgarles forma a cada uno de los sonidos para que de estos deriven otros más, estos. El problema es que además de directores, cada uno de ellos es toda la orquesta. Lograr que esas combinaciones creadas en el momento suenen armoniosamente resulta complejo. Así, un músico electrónico tiene que programar sus máquinas, sus, nuevamente el sus, y tocar en vivo las percusiones, bajo, melodías y efectos al mismo tiempo, es decir, contar su historia con todos sus elementos en tiempo real. Contar su historia con todos sus elementos en tiempo real. A ver, chicos, los elementos que yo acabo de señalar, necesitan la referencia. Me escucha, por favor, me escucha, por favor. Me ayuda usted, ¿ya? Me ayuda usted. Cuando yo digo, a ver, la revolución musical de la era digital, primera línea, la revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJ, de los DJs, de los DJ como músicos de la época actual. En principio, estos nuevos artistas deben ser considerados de esta manera. Estos nuevos artistas, ¿a quién se refieren con estos nuevos artistas? ¿Quiénes son? A los DJs. Correcto, estos nuevos artistas se refiere a los DJs, se refiere a ellos. ¿Sí? La revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJs como músicos de la época actual. En principio, estos nuevos artistas, los DJs, deben ser considerados de esta manera. ¿A quién se refieren con esta frase, esta manera? A ver, chicos, chicas, ¿quiénes serían de esta manera? En principio, estos nuevos artistas deben ser considerados de esta manera, Músicos de la época actual. porque deben ser considerados como músicos de la época actual, porque, ¿era esto correcto? Porque componer música electrónica es una actividad similar a escribir en vivo música de cámara. Estas personas, estas personas refiriéndose a los DJs, estas personas no piensan en función de un instrumento, sino que es como si tuvieran una orquesta a su disposición. Entonces, aquí me detengo un ratito en la palabra su. Échame, por favor, me voy a detener un ratito en la palabra su. La palabra su, ¿sí?, pertenece a un grupo de palabras que se van a llamar los posesivos. Los posesivos. Los posesivos. Los posesivos. ¿Cuáles son los posesivos? Mío, suyo, suyo, nuestro y sus variantes. Nuestros con sus variantes.
míos, mías, tuyos, tuyas, incluso en su forma apocopada, su, mi sin tilde, estamos tú sin tilde, son posesivos. Ojalá que hasta ahí estemos bien. Ahora, los posesivos pueden ser pronombres, pronombres posesivos, o pueden ser determinantes, determinantes posesivos. Se podría ser pronombres o podrían ser determinantes. Escúchame, por favor. Voy a escribir, ¿ya? Yo digo, María, tiene una hermosa casa de playa. Juana quiere, tener la suya. María tiene una hermosa casa de playa. Juana quiere tener la suya. Y fíjese que aquí está la palabra suya. Ahora, ¿sí? Quiere tener la suya. Voy a poner un ejemplo acá, ¿sí? Me compré un edificio viejo. Y digo acá, su fachada parece nueva. Ah, y ahí está el su. ¿Sí? Su fachada, la fachada suya. O sea, quiero que entiendas por favor acá lo siguiente. El pronombre, ojalá que estés ahí por favor, el pronombre reemplaza los sustantivos. Pregunto, la función de un pronombre es reemplazar un sustantivo. Por ejemplo, un pronombre que no es posesivo es la palabra él. Si yo digo Carlos estudia de día. En las noches, Carlos trabaja. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Voy a reemplazar Carlos y le voy a poner otra palabra que lo reemplace. Y puedo poner, por ejemplo, él. Carlos estudia de día, en las noches él trabaja. Él se refiere a Carlos, pero él reemplazó a una palabra que estaba acá, por eso es que se le llama pronombre. Es un pronombre no posesivo, sino personal. Pero con esto le quiero demostrar que los pronombres, su función es reemplazar a los sustantivos. Recuerden, un pronombre reemplaza al sustantivo. Y no se vaya usted a olvidar, un pronombre reemplaza al sustantivo. Un pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el posesivo es pronombre? Cuando no tiene un sustantivo al costado. María tiene una hermosa casa de playa. Juana quiere tener la suya. Es decir, quiere tener también esto de acá. Se refiere a esto. Quiere tener esto acá, una hermosa casa de playa. Entonces, al costado no hay ningún sustantivo, la suya. Entonces, esto es un pronombre. ¿Qué pronombre es? Pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Porque no hay un sustantivo al costado. En cambio, cuando digo, me compré un edificio viejo, su fachada parece nueva. Fíjate que la palabra fachada es un sustantivo. Entonces, su fachada, esto ya será determinante. Ya no es pronombre y será un determinante posesivo. Entonces,
Si usted se da cuenta, estamos los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, su, mi, tú. Si es que está solo, estamos es pronombre. Si al costado está el sustantivo, su fachada, su carro, su cuerpo, su cama, su zapato, entonces es determinante posesivo. Cuando es determinante posesivo, usted va a preguntar esto, ¿de quién ha? O va a preguntar esto, ¿de qué ha? Si son varios, ¿de quiénes ha? Eso va a preguntar usted. Recuerde esa pregunta. Entonces, María tiene una hermosa casa de playa. Juana quiere tener la suya. Es decir, ahí reemplaza a una hermosa casa de playa. Juana quiere tener una hermosa casa de playa. Quiere la suya. Pronombre. En cambio, cuando digo, me compré un edificio viejo, su fachada parece nueva. Entonces, cuando es determinante, escúchame por favor, usted va a encerrar las dos palabras, el sustantivo con el determinante. Me compré un edificio viejo. Su fachada parece nueva. Pregunta, ¿la fachada de quién? ¿De qué? ¿De quiénes? Se entiende que es la fachada de este edificio viejo. Pero recuerda hacer la pregunta de quién o de quiénes. Entonces, esto mismo lo voy a aplicar a los textos. ¿Sí? Leo desde la línea 1. Ojo, estamos haciendo el análisis para que ingreses a la universidad. La revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJs como músicos de la época actual. En principio, estos nuevos artistas, los DJs, ¿sí? Deben ser considerados de esta manera, músicos de la época actual, porque componer música electrónica es una actividad similar a escribir en vivo música de cámara. Estas personas, los DJs, no piensan en función de un instrumento, sino que es como si tuvieran una orquesta a su disposición. A su disposición. Fíjese que la palabra disposición es un sustantivo. Entonces, ese es un determinante, entonces se coge todo y se pregunta de quién, sino que es como si tuvieran una orquesta a su disposición. Es como si tuvieran una orquesta a su disposición. ¿De quién, de qué o de quiénes? Es como si tuvieran una orquesta a su disposición. ¿De quién? De los DJs, pues. Es como si los DJs tuvieran una orquesta a su disposición. ¿De quién? De los DJs. ¿Sí? Los DJs. Y ellos obviamente se refieren a los DJs, y ellos, los DJs, miren cómo estoy haciendo la referencia, deben conseguir que cada uno de sus músicos toque adecuadamente. Sus músicos toque adecuadamente. ¿Sus músicos de quién? De los DJs, pues. Pero pone sus músicos entre comillas, porque en realidad ellos no son músicos. Es como si tuvieran una orquesta. No es una orquesta, es como si tuvieran sus músicos, se refiere a sus máquinas, pues, a sus aparatos. Y deben conseguir que cada uno de sus músicos toque adecuadamente, aprovechando todo el potencial de forma afinada y en armonía con el resto. Además, no repiten los mismos instrumentos. No repiten los mismos instrumentos. ¿Quiénes no repiten? Ahora, acá, escúchame por favor esta zona de acá. ¿Sí? Voy a regresar. Denme el máximo de atención, por favor. Mucho cuidado. ¿Eh? A ver. Pregunto, espero que hasta acá se haya entendido lo que eran los posesivos. Los posesivos. Ahí está. Los posesivos. Voy a borrar esto en
5, 4, 3, 2, 1, fuera. ¿Correcto? Vamos a borrar esto. Ahora. Miren, por favor, escúchenme, por favor. Miren, por favor. Si yo digo, María baila salsa de día. Punto. En las noches, ella, estudia. Punto. ¿Sí? Esta palabra ella, es un pronombre. ¿Y por qué es un pronombre? Porque esa palabra ella había reemplazado a una palabra que debió estar acá, que es la palabra María, ¿no? María baila salsa de día, en las noches María estudia. Entonces, como se está repitiendo la palabra María, 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 entonces una opción sería reemplazar a esa palabra. Y la puedo reemplazar por la palabra ella. Y como ella está reemplazando un sustantivo, ella es pronombre. ¿Correcto? Pero también podría suceder así, que yo vaya, escúchame por favor, y lo deje así. María baila salsa de día, en las noches estudia. ¿Pero estudia quién? ¿Se entiende? Estamos que se refiere pues a María. Si hay un verbo, se supone que tiene que tener un sujeto. Baila, ¿quién? María. En la noche estudia, alguien. Eso, un sujeto que no está escrito y se sobreentiende, se le va a llamar sujeto tácito. Este texto tiene dos oraciones, donde la primera oración tiene un sujeto expreso, un sujeto que está escrito, sujeto expreso, y en el segundo, estamos en la segunda oración, la oración tiene un sujeto pero tácito. Y hace referencia a lo anterior. Entonces, eso también se puede aplicar acá en los textos. ¿Sí? Nuevamente, por favor, desde la línea 1. Discúlpame, por favor, pero tienes que ingresar a la universidad y tengo que hacer este trabajo contigo. La revolución musical de la era digital debe llevarnos a reflexionar sobre el rol de los DJ como músicos de la época actual. En principio, estos nuevos artistas, refiriéndose a los DJ, estos nuevos artistas deben ser considerados de esta manera, es decir, como músicos de la época actual, porque componer música electrónica es una actividad similar a escribir en vivo música de cámara. Estas personas, los DJ, no piensan en función de un instrumento, sino que es como si tuviera una orquesta a su disposición de los DJ. Y ellos, los DJ, deben conseguir que cada uno de sus músicos, de los DJ, pero los músicos metafóricamente se está refiriendo pues a sus aparatos, toque adecuadamente aprovechando todo el potencial de forma afinada y en armonía con el resto. Además, no repiten los mismos instrumentos. Se refiere pues a los DJ. Los DJ no repiten los mismos instrumentos. Por el contrario, los inventan. Los, por el contrario, los inventan. Además, no repiten los mismos instrumentos. Por el contrario, los inventan. Los, ¿a quién se refieren con este los que está acá? ¿Quién sería ese los? Además, los inventan. Los DJs no repiten los mismos instrumentos, por el contrario, los DJs los inventan. Correcto, los inventan ¿a quién? A los instrumentos.
a los instrumentos. Deben otorgarles forma a cada uno de los sonidos. Deben otorgarles forma a cada uno de los sonidos. ¿A quiénes? A los sonidos. Esto se refiere a los sonidos. Deben otorgarle forma a cada uno de los sonidos. Para que estos, los sonidos, deriven de otros. El problema es que además de directores, cada uno de ellos, se refiere a los DJs, cada uno de los DJs, es toda la orquesta. Lograr que esas combinaciones creadas en el momento suenen armoniosamente resulta complejo. Así un músico electrónico, ¿sí? Así un músico electrónico, y el músico electrónico se refiere también a los DJ. Así un músico electrónico, los DJs, tienen que programar sus máquinas. ¿De quiénes? De los DJs. Tienen que programar sus máquinas. Y tocar en vivo las percusiones, bajos, melodías y efectos al mismo tiempo. Es decir, contar su historia, ¿sí? Su historia. ¿La historia de quién? La historia de los DJs. Tienen que contar su historia. Con todos sus elementos. ¿De quién? De esta historia en tiempo real. Fíjese cómo ha quedado el texto. Fíjese cómo ha quedado el texto. Recuerde que la referencia es el acto de señalar. Recuerde que el texto, recuerde que la referencia es el acto de señalar. A ver, sigamos acá. Voy a borrar esto. ¿Qué es realizar la referencia? Porque en el texto van a haber tipos de palabras o frases. ¿Se recuerda usted cuáles eran los tipos de palabras o frases? A ver, ¿te acuerdas de los tipos de palabras o frases? Eso lo vimos la clase pasada. Correcto, Zuli, excelente hijita, Zuli, estamos correctos. Palabras llenas, palabras vacías, palabras semivacías. Excelente. Y te ha puesto un corazón. ¿Quién te ha puesto el corazón? Samantha. Excelente. Chévere, chévere. Entonces decimos, habían palabras, frases que se llamaban conceptos llenos, ¿sí? Habían palabras o frases que se llamaban conceptos vacíos y palabras o frases que se llamaban conceptos semivacíos. Ejemplo. Correr era un concepto lleno porque tenía significado, ¿sí? Pegaso lo entendíamos como el caballo con alas, tenía significado. Y azul lo entendíamos como ese color primario, ¿no? En cambio, habían otros conceptos que se van a llamar vacíos, porque no tienen significado. Por ejemplo, eso. No tiene significado eso. Ahí tampoco tiene significado. Ahí. El otro tampoco tiene significado. Y habían otras palabras que tenían cierto significado. Tenían cierto significado. Pero no estaba claro. Por ejemplo, si yo dijera el objeto, tenemos una idea de lo que es un objeto. No es un animal, no es una persona, es una cosa, pero no está muy claro. Entonces, igual que dicho suceso, igual que el personaje. Entonces, en los textos van a aparecer palabras o frases llenas, palabras o frases vacías, palabras o frases semivacías. Y las palabras que necesitaban referencia, obviamente eran las vacías y las semivacías. Son las que necesitaban referencia. No se vaya usted a olvidar, necesitaban referencia. Eso, ¿qué significa eso? Pero si señalo un accidente, eso será el accidente. Eso, y hay un avión que está cruzando
no, el espacio. Eso será el avión, si señalo. Va a depender a quién se señale. ¿Correcto? Muy bien. Clase de referencia. ¿Se acuerda usted de las clases de referencia? Sí. Estoy haciendo un repaso porque voy a entrar a la anáfora ahorita. No te preocupes. Por eso es que estoy preguntando. Xiomi, no te preocupes. Correcto, Zuli. Era la referencia endofórica y la referencia exofórica. La endofórica es la que se daba dentro del texto y la exofórica la que se daba fuera del texto extratextual. Correcto. Ahora, de las dos referencias, escúchenme por favor, de la endofórica y de la exofórica, la que se va a aplicar en el examen de admisión es la endofórica, la que se da dentro del texto. Por ejemplo, esto es referencia endofórica. Eso es referencia endofórica. Dentro del texto señalo. En cambio, la referencia exofórica es la que se va a dar fuera del texto. ¿Sí? Entonces, voy a analizar la referencia endofórica. La endofórica, a su vez, van a tener tres formas. Clasificación de la referencia endofórica. ¿Sí? Van a haber tres formas de la endofórica. Si en el texto tú ubicas un concepto vacío o semivacío y señalas lo anterior, eso va a recibir un nombre, se va a llamar anáfora. Si en el texto encuentras un concepto vacío o semivacío y señalas lo posterior, eso va a recibir el nombre de catáfora. Si en el texto, en una zona del texto, se ha suprimido una palabra y no se ha reemplazado con nada, se sobreentiende, entonces, como los sujetos tácitos, por ejemplo, eso se va a llamar elipsis. Si en una zona del texto algo ha sido suprimido y señala algo anterior o señala algo posterior, pero pero algo se ha suprimido, se sobreentiende, eso es elipsis. Ejemplos. A ver, vamos a hacer, dice. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Esto se debe a que ellos tienen filiaciones partidarias distintas. A ver, vamos a hacer la pregunta. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Esto se debe a que ellos, ¿quiénes son ellos? Tienen filiaciones partidarias distintas. A ver, lanzo la pregunta. Chicos, ¿a quién se refieren con esto? A las respectivas. Sí. Se refiere a todo esto. Se refiere a todo esto que voy a poner entre corchetes, desde acá. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Esto, ¿qué cosa es esto? Eso de ahí, pues. Eso que está entre el corchete. Que los ministros presentan perspectivas diferentes. Eso se debe a que ellos. ¿Y quiénes serían ellos? Los ministros del presidente. Excelente, hijita. Los ministros del presidente se refieren a los ministros del presidente. Pero en este caso, si usted se da cuenta, estoy señalando elementos anteriores. Es por esto que esto es ejemplo de anáfora. En la anáfora se va a dar cuando una palabra o frase señala un elemento anterior. Eso es la anáfora. Ejemplo, la palabra esto señala a toda la oración anterior y la palabra ellos señala a los ministros del presidente. Ejemplo de anáfora. Ahora, la catáfora sería así más o menos. Esto no acepto. Esto no acepto. Profe, esto no acepto. Robar es inmoral, dice. Pero ¿quién sería esto? Robar.
Claro, esto se refiere obviamente a robar. Entonces, aquí la palabra vacía, esto, para que tiene significado, debe señalarse algo posterior. Esto es ejemplo de catáfora. Recuerde, la anáfora es cuando aparece un concepto vacío o semivacío y señala lo anterior. La catáfora, cuando aparece un concepto vacío o semivacío, señala lo posterior. Simple, simple, correcto. Andrea, correcto, Brittany. Sí, sí. Vamos a trabajar la elipsis. Y quiero que compare el ejemplo 1, 2, 3. Quiero que compare el ejemplo 1 con el 3. Compare el 1 con el 3. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Se debe a que tienen filiaciones partidarias. Esto se debe a que ellos tienen. Entonces, en esta zona de acá, esa zona, ¿no? Voy a corregir mejor. Vamos a ver acá. Ahí. Algo ha sido suprimido y no se ha puesto ninguna palabra vacío, se me decía, ha sido suprimido. Entonces, a ver, si yo digo, a ver, los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Se debe a que tienen filiaciones partidarias, se debe. Pero ¿qué cosa? Lo que se dijo anteriormente. Mire la diferencia entre la 1 y la 3, compare. Miren el ejemplo siguiente, el ejemplo 4. No acepto, robar inmoral. No ponen esto, no aceptan, o sea, se entiende que aquí hay algo, no acepta, algo no acepta. Pero esto se refiere a robar, obviamente. A esto se refiere. Entonces, el ejemplo 3 y 4 son ejemplos de elipsis. Son ejemplos de elipsis. Cuando en el texto, en una zona, se sobreentiende, no se supone, se sobreentiende. Eso es elipsis. Pregunto, chicos, chicas, ¿se entiende la diferencia entre anáfora, catáfora y elipsis? Si no, si no, si no. Si es no, ¿qué parte tengo que reforzar? Si sí, bacán, pues pasamos al siguiente diapositivo. Sí, se Brittany me dice entiende. que correctecita. ¿Qué dicen los demás chicos, las demás chicas? ¿Mm? Ya, correcto, Zuli, excelente. Sí, sí, me dice por ahí. Sí, correcto. La anáfora, miren, la anáfora, escúchame lo que voy a hacer. La anáfora se va a dar cuando tú leas, vas a ubicar ciertas palabras, frases. Por ejemplo, en el ejemplo 1, la palabra esto y ellos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ubicaste. Pero como son conceptos vacíos o semivacíos, necesitan hacer la referencia. Entonces, la palabra esto, ¿sí? Se refiere, pues, y señalo un elemento anterior. Eso es anáfora. Por ejemplo, la palabra esto señala a todo el enunciado anterior. Los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Eso, que los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes, eso se debe a que ellos, y ellos se refieren a los ministros. Entonces, la anáfora es cuando aparecen en el texto estas palabras vacías, esto, ellos, y para que tengan significado, señalo lo anterior. Correcto, Zuli. ¿Sí? La anáfora señala un elemento que ya se mencionó. Excelente. Mientras que la catáfora va a aparecer en el texto también una palabra vacío o semivacía, por ejemplo esto, y va a señalar lo posterior.
Es decir, que la catáfora se anticipa. Y en la elipsis, escúchame por favor, en una zona del texto se sobreentiende. Se sobreentiende o algo anterior o se sobreentiende algo posterior. No se vaya usted a olvidar. ¿Mm? En la elipsis se entiende algo. Entonces, ¿qué decimos? A ver, los ministros del presidente presentan perspectivas diferentes. Algo que se sobreentiende es eso mismo que se dijo anteriormente. Se debe a que los ministros del presidente tienen filiaciones parciales. Entonces, no confunda. Claro, es una forma, Brittany, el sujeto tácito es una forma de elipsis. No es la única, son 3 o 4 formas de elipsis, que lo vamos a ver después, no te preocupes, en la siguiente clase. Correcto. Si aquí, hasta aquí estamos chévere, sigamos. ¿Cuáles son los conceptos vacíos o semivacíos en la anáfora? Porque el tema es la anáfora, el día de hoy. Por ejemplo, para hacer anáforas, yo voy a encontrar, por ejemplo, lo que son los pronombres personales. Voy a encontrar los pronombres personales. Creo que esto nos decían desde el colegio cuáles son los pronombres personales, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, mí, sí, ti. Ujú. Los pronombres personales. Ejemplo, ejemplo. María se acerca. Ella quiere la manzana para sí. Ella, refiriéndose a María, quiere la manzana para sí, para ella misma. Fíjese, por favor, cómo los pronombres personales es un elemento que puede usarse para hacer anáfora. Hay otro grupo de palabras que se van a llamar pronombres clíticos. Pronombres clíticos. Gracias a usted. ¿Cuáles son los pronombres clíticos? Me, se, te, lo, la, lo, le. Pronombres. No confunda el pronombre clítico, no lo confunda con el artículo. Si yo digo la manzana, los niños, esos son artículos. Este la es artículo. Este los es artículo. Este lo es artículo. ¿Por qué? Porque presentan sustantivo. Porque presentan los sustantivos. En cambio, si yo dijera, ¿sí? La quiero, ¿sí? Este la ya no es artículo, porque quiero no es un sustantivo, es un verbo, la quiero. O sea, cuando esté al lado del verbo, los quiero, las quiero, me quiero, te quiero, quiérela, quiérelo, esos son pronombres críticos. Son pronombres críticos. Ejemplo, los científicos creen que el mundo les pertenece. Fíjese que aquí está el verbo. Pertenece. Por eso quieren destruirlo. Los pronombres críticos pueden estar antes del verbo, como el les pertenece. O pueden estar después del verbo, formando una palabra, destruirlo, lo. Esos son los pronombres críticos. Cuando haya pronombres críticos, usted va a preguntar a quién, a qué, a quiénes. Y también, en última instancia, usted podría preguntar simplemente qué. Por ejemplo, a ver, escúcheme acá. Ejemplo acá. Los científicos creen que el mundo les pertenece. Este les. Haga la pregunta. ¿A quién? ¿A qué o a quiénes? ¿A quiénes?
Los científicos creen que el mundo les pertenece. ¿A quiénes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Los científicos creen que el mundo les pertenece. ¿A quiénes? A los científicos. Por eso quieren destruirlo. ¿Destruir qué? La última pregunta, ¿destruir qué? Entonces quieren destruirlo. Correcto, correcto, Zuli, Andrea, ¿no? Científico, correcto. Pero ahora búscalo, por eso quieren destruirlo. ¿A quién? ¿O a qué? ¿O qué? Correcto, al mundo. Entonces, eso es referencia. Entonces, para hacer referencia, tengo en cuenta los pronombres personales y los pronombres críticos. Profesor, Dime, hijita. en este caso, lo que dijo de los artículos, en los vendría a ser un artículo y científicos son sustantivo, ¿no? Así es, hijita. Excelente, excelente, excelente. Y Sí en es. les pertenece, en les viene a ser un pronombre clítico y pertenece viene a ser el verbo. Ajá, así es. Clítico siempre va a ir con el verbo o con, o solamente, Sí, los críticos van con los verbos o formas verbales. o fueron. Siempre, siempre. Si van antes del verbo, ya, pero yo Ujú. no quería entrar en cuestiones del lenguaje. Ahí, Si van antes del verbo, se le van a llamar, si van antes del verbo, se le llaman proclíticos. antes del verbo. Y si van después de la forma verbal, formando una palabra, se le van a llamar enclíticos. Ya. Gracias. Eso sería. Gracias a ti, más bien, hijita. Muy bien. Chévere. Entonces, espero que se esté entendiendo esta situación. Excelente. Siguiente. Los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cuáles son los demostrativos? Porque pueden ser pronombres demostrativos o pueden ser determinantes demostrativos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Este, ese y aquel y sus variantes. Estos, estas, todas las variantes que puedan haber. ¿Sí? A ver, me escucha, por favor, voy a escribir acá y quiero que escuche. Estoy escribiendo en la parte inferior. Dice así. Dice así. Yo digo, por ejemplo, Luis es travieso. Luis es travieso. Este niño rompió la luna. Punto. Luis es travieso. Este niño rompió la luna. ¿Correcto? Y voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Luis es travieso. Punto. Ya voy a repetir lo mismo. A ver. Punto. Luis, mejor lo voy a escribir en otro lado. No hay espacio, pero voy un ratito a ver. Vamos a ver si puedo. Aquí, ya, aquí. ¿Me escuchas? Ah? La palabra este, ese y aquel. Sí, la palabra este, ese y aquel se le van a llamar demostrativos. Demostrativos. Obviamente que se refieren también a sus variantes, esta, estos, todas las variantes. Se le van a llamar demostrativos. Los demostrativos son de dos tipos, o son pronombres o son determinantes. Y vamos a explicarlos. ¿Sí? Si yo digo, no con el nombre, Luis es travieso, y yo dijera, este niño ya rompió la luna. Punto. Pero si yo escribiera así, Luis es travieso, mire cómo voy a escribir, ¿ah? Digo, este ya rompió la luna. Ahí está. En el caso número uno, porque caso uno y dos,
La palabra este acompaña un sustantivo. Entonces, cuando la palabra este acompaña al sustantivo, va a ser un determinante demostrativo. Este niño, ese niño, esos niños, aquellas niñas, al costado del sustantivo. En cambio, si yo veo el ejemplo 2, Luis es travieso, este ya rompió la luna. En este caso, este no tiene el sustantivo al costado. Por lo tanto, en ese caso va a ser pronombre. Y estos conectores, perdón, estas palabras, cuando es determinante, tú vas a encerrar, para hacer la referencia, tú vas a encerrar con el sustantivo más. Luis es travieso, este niño ya rompió la luna y este niño se refiere a Luis. En el segundo ejemplo, Luis es travieso, este ya rompió la luna, con este se refiere a Luis. Entonces, los demostrativos se utilizan para hacer referencia. Los demostrativos, ¿correcto? A ver, sigamos. Entonces, espero que lo haya captado bien. Sí, espero que lo haya captado bien. Los demostrativos. Ahora, voy a preguntar acá, a ver. A ver, ejemplo, dice, me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Aquel objeto ya se perdió. Y arriba, en el ejemplo de arriba, dice, hacía frío, pero esto no detuvo a la expedición científica. A ver, veamos los ejemplos. Veamos los ejemplos. Hacía frío, pero esto no detuvo la expedición científica. Obviamente que esto, ¿a quién se refiere con esto? Hacía frío, pero esto no detuvo a la expedición científica. ¿Quién sería esto? ¿A quién? ¿Lo escuché bien? Correcto, correcto Andrea, correcto Jonel, correcto Brittany. Se refiere pues al frío. Hacía frío, pero esto, el frío no detuvo a la expedición científica. En este caso es un pronombre, no hay sustantivo al costado. En el ejemplo que sigue, me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Aquel objeto ya se me perdió. La palabra objeto es sustantivo. Por lo tanto, aquel es determinante. Entonces, cuando es determinante, se agarra los dos. Entonces, me dice, me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Aquel objeto ya se me perdió. ¿Quién sería aquel objeto? ¿Quién sería aquel objeto? ¿A quién se refiere? Aquel objeto se refieren al reloj, no al anillo. Se refieren al reloj. Explico, para que no te equivoques cuando leas el texto. A ver, voy a explicar. ¿Sí? Cuando tú tengas demostrativos, ese y aquel, este se utiliza para algo cercano. O sea, este es para algo cercano. Se señala algo cercano. Ese, estamos con lo que están más o menos en el medio. Y aquel se utiliza para algo lejano. Cuando hay tres elementos, por ejemplo, yo puedo decir, me regalaron tres letras. Me regalaron, estoy escribiendo, tres letras. La X, la Y, la Z. Me regalaron tres letras, la X, la Y y la Z.
Si yo dijera así, esta letra, se me perdió. Lo más cercano para esta letra sería la Z. Porque dice esta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de esta, qué hubiera pasado si en vez de esta hubieran puesto esa letra? Esa letra tendría que ser la Y. Me heredaron tres letras, la X, la Y y la Z. Esa letra se me perdió. Ese es la Y en este caso, porque es la que no está cerca, pero tampoco es la más lejana, intermedia. Pero ¿qué pasaría si en vez de esa hubieran puesto aquella? Me regalaron tres letras, la X, la Y y la Z. Aquella letra se me perdió. Tendría que ser la X. Tendría que ser la X. Entonces, me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Si hubieran dicho, este objeto ya se me perdió, ahí recién sería el anillo. Ese objeto se me perdió, sería el prendedor, pero como dice, aquel objeto, el elemento lejano, un reloj, a él se refiere. Pregunto, chicos, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Por qué aquel objeto se refiere al reloj? Por favor, para pasar. Sí, correcto, entendido, chévere, chévere, chévere. Digamos, voy a borrar acá, voy a borrar 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Sigamos. También los posesivos, que pueden ser determinantes posesivos o pueden ser pronombres posesivos, que pueden ser determinantes posesivos o pueden ser pronombres posesivos. Los determinantes posesivos, mío, suyo, tuyo, mi, su, los pronombres pues mío, suyo, así. Entonces, decimos, el tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, la palabra su es determinante posesivo porque al costado está el sustantivo aspecto, el aspecto, su aspecto alterado. Entonces, cuando es eso, usted lo encierra con el que está al costado, su aspecto, con el sustantivo. Y cuando es determinante posesivo, usted va a preguntar ¿de quién? ¿De qué o de quiénes? ¿De quién? ¿De qué o de quiénes? El tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, su aspecto, ¿de quién? ¿De qué? Haz la pregunta, ¿el aspecto de quién? ¿De qué? ¿Cuál sería tu respuesta? El tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, es similar a las lenguas amerindias. De la lengua no. El tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, en todo caso, ¿de qué lengua? El tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, ¿de quién están hablando ahí? Del tocario, correcto, están hablando del tocario. Y a pesar de su aspecto alterado, es similar a las lenguas amerindias. En el caso de pronombres posesivos, a ver, todo animal despliega acciones, pero solo el hombre es consciente de las suyas. ¿De qué? De las acciones que son de él, pues, de las suyas. ¿Quiénes más necesitan referencia? Los pronombres numerales. Los pronombres numerales, el primero, el último. Los pronombres numerales, el penúltimo, el segundo. A ver, hagamos un ejemplo acá. Se presentaron ponencias sobre temas económicos, sociales y políticos. Los últimos fueron los mejor
los mejores recibidos. Los últimos fueron los mejores recibidos. ¿Quiénes serían los últimos? ¿Se refieren sociales y políticos o solamente los políticos? Se presentaron ponencias sobre temas económicos, sociales y políticos. Los últimos se refieren a los políticos. Los políticos fueron los mejor recibidos. También pues, se utilizan pronombres indefinidos. También se utilizan pronombres indefinidos. Unos, otros, algunos, cualquiera, demás. Unos grupos lograron mantenerse unidos. Este unos que está al comienzo no es pronombre, ¿ya? Es determinante. Uno está el sustantivo que está grupos, unos grupos. No, cuando sean pronombres nomás. Unos grupos lograron mantenerse unidos, pero otros tuvieron que disgregarse. ¿Otros qué? Se refieren a otros grupos. Unos grupos lograron mantenerse unidos, pero otros, en fin, otros grupos tuvieron que disgregarse. También necesitan referencia a algunas palabras que se van a llamar relativos. Pronombres relativos, adjetivos relativos, adverbios relativos, y son estos de acá. ¿Qué, quién, el qué, el cuál, cuyo, dónde, cómo, cuánto? Ejemplo, a ver, vamos a ver. Fuimos a un pueblo fantasma, donde todos son espectros. ¿Dónde? En ese pueblo fantasma, ahí. Fuimos a un pueblo fantasma. En el pueblo fantasma todos son espectros. Los habitantes, quienes presentan rostros borrosos, ¿quiénes? Los habitantes presentan rostros borrosos, viven angustiados, lo cual les hace vivir tormentas terribles, lo cual, es decir, el que vivan angustiados, entonces fíjese cómo se hace la referencia. Por ejemplo, la palabra donde hace referencia a pueblo fantasma. La palabra quienes hace referencia a los habitantes del pueblo fantasma. Esos habitantes presentan rostros borrosos y viven angustiados, lo cual representa a vivir angustiados, les hace vivir tormentos terribles. Adverbios de lugar y de tiempo, no todos, pero ciertos adverbios de lugar y de tiempo. Este de acá, esta o la anterior, Zuli, dime. A ver, un ejemplo, me pide Samantha, profesor, ¿podría dar un ejemplo con unos? Siendo un pronombre indefinido, por favor. La anterior. Ya, espérate un ratito. Sí, sí, un ratito ahorita, Samantha, que me avisa Zuli. Gracias, chévere. Sí. Decía Samantha que un ejemplo con unos, en ejemplos indefinidos, ¿no? A ver, te digo, estoy avanzando, unos. Ujú. A ver, te presento un ejemplo. Ya, a ver, vamos a ver acá. Estamos en el Perú. Sí, en el Perú estamos los habitantes, en el Perú los habitantes, están, estamos
están descontentos. Punto. Mira, en el Perú los habitantes están descontentos. Unos por falta de servicio, unos por falta de servicio, otros por, y el texto sigue, ¿ya? Entonces, en el Perú los habitantes están descontentos, unos por falta de servicio. Pero ¿unos qué? ¿A quién se refieren con estos unos? Se refieren a los habitantes. En el Perú los habitantes están descontentos. Unos se refieren, unos habitantes, a esto se refieren. Por falta de servicio. ¿Otros qué? Habitantes. Porque Samantha, ahí está el ejemplo de cómo unos es un pronombre indefinido. Sami, ¿estamos claros hasta aquí, Sami? Samantha Salas, y digo. ¿Sí? Para seguir con el análisis. Correcto, ahora correcto, excelente. ¿Verdad? Ahora, habían algunos adverbios de lugar y de tiempo. Allá, acá, ahí, entonces. Los frigios llegaron a los Balcanes. Allí su lengua alcanzó madurez. Allí. Este es un adverbio de lugar. ¿Dónde? Allí, profe, allí. Y esto se refiere, obviamente, a los Balcanes. Miren ahí. Otro ejemplo. Los frigios llegaron a los Balcanes a inicios del siglo XV. Solo entonces su lengua alcanzó madurez. Este entonces no es conector, este entonces es adverbio de tiempo. Los frigios llegaron a los Balcanes a inicio del siglo XV. Solo en ese tiempo, solo entonces, ¿cuándo? Solo a inicios del siglo XV su lengua alcanzó madurez. Solo entonces. Entonces ahí entonces se refiere pues a inicio del siglo XV. Ahí su lengua alcanzó madurez. ¿Sí? Los llegaron a inicio del siglo, solo entonces, solo en ese momento, a inicio del siglo XV, su lengua alcanzó madurez. ¿Sí? Hay algunas frases que son equivalentes a otras, también se utiliza para hacer referencia. Por ejemplo, a veces se dice el mencionado autor, dicho rey, el hecho en cuestión. Ejemplo, a ver, en cuanto a Mariátegui, se sabe que el arpista Miranda fue amigo del mencionado autor. En cuanto a Mariátegui, se sabe que el arpista, ¿qué es un arpista? El que toca arpa, guitarrista que toca guitarra, violinista que toca violín, es arpista que toca arpa. En cuanto a Mariátegui, se sabe que el arpista Miranda fue amigo del mencionado autor. ¿Quién sería el mencionado autor? ¿A quién se refieren con esta frase? El mencionado autor. ¿A quién se están refiriendo? Obviamente que se están refiriendo a Mariátegui. Correcto, Johnny, correcto, Andrea, correcto, Fiorella, Samantha. Los hiperónimos. ¿Qué es un hiperónimo? Es un sustantivo general. Eso es un hiperónimo. Mientras que un hipónimo es un sustantivo específico. Ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo felino y el gato, felino es hiperónimo. El gato sería hipónimo. Si tengo vivienda y chalet, vivienda sería hiperónimo porque es general. Órgano y pulmón, órgano sería general. Ahora, vamos a ver el ejemplo. El gato maulla en el techo, pero cuando llega su amo, el felino ronronea. El felino se refiere al gato, pero felino es un hiperónimo de gato y gato es hipónimo de felino. Espero que se esté entendiendo esto de acá. ¿Sí, príncipe? Entonces, hasta acá he analizado las palabras que necesito para hacer anáforas. Y al hacer anáforas, usted tiene que, saber de dónde usted va a hacer. Ejemplo,
Sí, ejemplo. No voy a hacer todo porque ya estamos sobre la hora, pero mira lo que voy a decir. Dice, no es suficiente enseñar a un hombre una especialidad. No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad, aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Hasta acá nomás, ¿sí? No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad, aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa, aunque esto logre convertirlo, este lo que está acá. Esta palabra esto es un demostrativo, pronombre demostrativo, y este lo es un clítico. No me interesa tanto que te aprendas el nombre, porque esto no es lenguaje, pero sino que lo sepas identificar. No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad, aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa, aun cuando esto logre convertirlo, aun cuando esto logre convertirlo. Esto, ¿qué cosa es esto? A ver, te creo. ¿A quién se refiere con esto? Correcto, Andrea. Aun cuando esto, enseñarle, enseñarle a un hombre una especialidad, aun cuando esto de acá logre convertirlo, esto se refiere a esto de acá. Se refiere a eso. Se refiere a esto. A enseñar a un hombre una especialidad. No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad, aun cuando esto, enseñar a un hombre una especialidad, esto logre convertirlo en una especie de máquina. Logre convertirlo. ¿A quién? Logre convertirlo. ¿A quién? Aun cuando logre convertirlo en una especie de máquina útil, correcto, aunque logre convertirlo al hombre, aunque logre convertirlo al hombre, en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Entonces, cuando yo leo el texto, tengo que estar señalándole. Correcto, John, el Zuli, Andrea. Ujú. Mire, es indispensable, y con esto termino ya, con esto termino, si no, porque tengas tiempo para que des el examen también. Es indispensable que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad con ellos. ¿Quiénes serían ellos? Mire este pronombre. ¿Ah? Es indispensable que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad con ellos. ¿Quiénes serían ellos? Correcto, 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 Andrea, correcto, Samantha, ¿no es cierto? Es indispensable que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad con estos valores. Adquiera afinidad con los valores. Tiene que alcanzar un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. De lo contrario, la especialización de sus conocimientos, ¿de quién? De ese estudiante, lo asemejarán. ¿A quién? A este estudiante lo asemejarán a un perro. Entonces, tengo que leer señalando. Lo dejo ahí. Chicos, hoy día hemos hecho el tema de la anáfora. La anáfora es esto en pocas palabras. Cuando tú lees el texto, ubicar ciertas palabras o frases y señalar lo anterior. Simple como eso. ¿Correcto, chicos? Espero que la clase les haya servido y espero que practiquen, por favor. Muchísimas gracias. Voy a dejar de presentar para que puedan entrar a su examen. Entren, por favor, chicos. Si hubiera alguna pregunta, la haces, por favor, para yo poder ayudarte.
Gracias, gracias, Rui, gracias. Gracias, Andrea, a ti. Ahí está, chicos, y cuídense también ustedes, ¿ya? Ahí está el link si quieren entrar al examen por este medio. Gracias, gracias, Carolina, a ti, Maggie.